Hay personas que pasan años yendo a la iglesia, cantando himnos, leyendo la Biblia, y aún así sienten que algo falta, como si hablaran al cielo y el cielo estuviera en silencio, como si oraran, pero nadie respondiera, como si la fe fuera real, pero la presencia de Dios estuviera distante, muy distante. Y lo más doloroso no es la duda. Lo más doloroso es que en el fondo del corazón existe una sed genuina, un deseo sincero de conocer a Dios de verdad, de escucharlo, de sentir que Él está cerca y que habla, no porque Él esté en silencio, sino porque nadie te enseñó a reconocer su voz. Y aquí está lo más impactante. La voz del Espíritu Santo casi nunca es un grito, casi siempre es un susurro. Si hoy aprendes a reconocer esa voz, eso puede cambiar tus decisiones, tu paz interior y toda tu vida. Quédate hasta el final, porque hoy vas a aprender cómo hablar con el Espíritu Santo y cómo escuchar cuando Él te responde. Si alguna vez te sentiste así, quiero que sepas que no estás solo y que lo que sientes no es debilidad espiritual, es hambre. Es el alma clamando por algo que fue diseñada para tener comunión real con el Espíritu Santo. Charles Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX, conocido como el príncipe de los predicadores, decía que la oración sin el Espíritu Santo es como un cuerpo sin alma, hermosa en apariencia, pero sin vida. Spurgeon entendía que no basta con repetir palabras santas. Lo que transforma una oración en un encuentro real es la presencia viva del Espíritu. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Cómo hablar con el Espíritu Santo, cómo escuchar su voz, cómo pasar de una religión de palabras a una relación de vida. Porque el Espíritu Santo no es una fuerza abstracta, no es una energía mística, no es un símbolo teológico reservado para los eruditos. Él es una persona divina. Tiene voluntad, tiene sentimientos, tiene voz. Y lo más asombroso de todo es que Él desea hablar contigo. Jesús mismo lo prometió. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, dijo: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». Esa palabra consolador, en el idioma original griego, es parácletos, que significa alguien llamado al lado de uno para ayudar. No fue enviado para quedarse lejos, fue enviado para estar a tu lado. Pero entonces, ¿por qué tantos creyentes sienten esa distancia? ¿Por qué la voz del Espíritu parece tan difícil de escuchar? La respuesta, en la mayoría de los casos, no está en la ausencia del Espíritu, sino en el ruido que nos rodea. Vivimos en una época de distracción constante, la mente llena de preocupaciones, el corazón dividido entre mil cosas, y el Espíritu Santo, diferente al mundo, no grita para ser escuchado. Él habla en voz queda. Él se mueve como el viento suave. Así como le habló al profeta Elías en 1 Reyes 19:12, no en el fuego ni en el terremoto, sino en una voz apacible y delicada. Aprender a hablar con el Espíritu Santo es aprender a silenciar el ruido interior. Es un acto de reverencia. Es una decisión diaria de apartar tiempo, corazón y atención para aquel que vive en ti desde el momento en que creíste. Spurgeon también enseñó que el Espíritu Santo es el gran maestro de la Escritura, que sin Él, la Biblia puede ser leída como cualquier otro libro, pero con Él, cada versículo se convierte en una carta personal de Dios al alma. Las palabras cobran vida, las promesas se vuelven reales, las verdades eternas aterrizan en el corazón con poder. Eso significa que el primer paso para escuchar la voz del Espíritu es abrir la palabra con humildad, no solo para informarte, sino para ser transformado, no solo para conocer más, sino para conocer a Dios más de cerca. En Juan 16:13, Jesús habló del Espíritu Santo diciendo: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Guiar. Esa es una de sus funciones más hermosas. Él no te abandona a tus propias fuerzas para descifrar la vida. Él camina contigo. Él señala el camino. Él ilumina lo que estaba oscuro. Y esa guía no siempre llega como una voz audible del cielo. Llega como una convicción profunda en el corazón. Como una paz que de repente inunda el alma cuando tomas la decisión correcta. Como una inquietud que te frena cuando estás a punto de errar el camino.
como un versículo bíblico que de repente cobra un significado completamente nuevo en medio de una situación difícil. Todo eso es el Espíritu hablando, y cuando comienzas a reconocer esas señales, cuando comienzas a prestarles atención, algo cambia en tu vida espiritual. Ya no caminas solo, ya no te sientes perdido. Hay una presencia que te acompaña, te sostiene y te habla. Hoy vamos a adentrarnos en este camino juntos, paso a paso, con la Escritura como fundamento y el corazón abierto como puerta. Si este canal ha sido de bendición para tu vida, te invito a suscribirte para no perderte ningún video. Y si sientes que tu intimidad con Dios necesita ser restaurada, en el primer comentario fijado encontrarás el enlace para conocer nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Es un recurso que fue creado para personas como tú que anhelan más de Dios en su vida diaria. Existe una diferencia enorme entre saber que el Espíritu Santo existe y realmente relacionarte con Él. Muchos creyentes conocen la doctrina, saben que el Espíritu fue enviado, saben que habita en ellos, pero en la práctica cotidiana lo tratan como un concepto teológico, no como una persona viva con quien pueden hablar cada día. Y esa es precisamente la raíz del problema. No es falta de fe, es falta de comunión. La comunión con el Espíritu Santo comienza con algo que parece sencillo, pero que en la práctica cuesta mucho. El reconocimiento. Reconocer que Él está presente, no como un hábito religioso de decir, Señor, estás aquí, sino como una convicción real que cambia la forma en que vives cada momento. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, cierra con una bendición extraordinaria. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La palabra comunión allí viene del griego koinonia. Significa participación, compañerismo, vida compartida. No es un saludo ceremonial, es una invitación a una forma de vida. Vivir en koinonía con el Espíritu Santo significa incluirlo en tu día. No solo en la oración de la mañana o en el culto del domingo, sino en cada decisión, en cada conversación, en cada momento de silencio, en cada dificultad que se presenta. Piensa en alguien a quien amas profundamente, un amigo cercano, un cónyuge, un hijo. La relación con esa persona no se construye solo en momentos especiales, se construye en lo cotidiano, en los pequeños gestos, en la atención constante, en el hábito de incluir al otro en tu vida. Con el Espíritu Santo es igual. Él no quiere ser visitado solo en momentos de crisis. Él quiere ser incluido en cada parte de tu existencia. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Comienza por hablarle, no con frases elaboradas ni con vocabulario religioso cuidadosamente construido, con honestidad, con el corazón abierto, como hablarías con alguien que te conoce completamente y te ama sin condiciones. Puedes decirle, Espíritu Santo, no sé cómo tomar esta decisión, necesito tu guía, o simplemente, aquí estoy, gracias por estar conmigo. No hay fórmula mágica, hay autenticidad, y el Espíritu responde a la autenticidad del corazón. El profeta Isaías, en el capítulo 30, versículo 21, escribió, Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Esa voz que guía, que orienta, que dice, este es el camino, es la voz del Espíritu. Pero para oírla, los oídos del alma necesitan estar abiertos. Y eso requiere práctica, requiere silencio, requiere disposición. Una de las principales barreras para escuchar al Espíritu Santo es la prisa. Vivimos corriendo, de una tarea a otra, de una preocupación a otra, y en esa velocidad, la voz suave del Espíritu queda ahogada bajo el ruido constante de la vida moderna. Separar un momento de quietud cada día no es un lujo espiritual, es una necesidad del alma, es como respirar. El alma que no tiene momentos de silencio ante Dios se va asfixiando lentamente, aunque esté rodeada de actividad religiosa. En el Salmo 46, versículo 10, Dios mismo dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud no es pasividad, es una postura activa del alma que decide dejar de hablar para empezar a escuchar, que decide soltar el control para recibir la guía.
Cuando te sientas en quietud ante el Espíritu Santo, con la Biblia abierta y el corazón dispuesto, algo comienza a suceder. Los pensamientos se ordenan, la ansiedad cede, y en ese espacio de calma, la voz de Dios encuentra lugar para ser escuchada. Hay otra barrera igualmente poderosa, el pecado no confesado. La Escritura enseña en Efesios 4:30 que es posible contristar al Espíritu Santo de Dios. La tristeza del Espíritu no significa que Él se va, significa que la comunión se interrumpe, como cuando una nube cubre el sol. El sol no desapareció, pero su luz ya no llega con la misma claridad. Cuando hay pecado en el corazón que no ha sido llevado delante de Dios con arrepentimiento genuino, la sensibilidad espiritual disminuye. El corazón se endurece poco a poco, y la voz del Espíritu, que siempre habla, parece cada vez más lejana. Por eso, una parte fundamental de aprender a escuchar al Espíritu Santo es mantener el corazón limpio, no por perfeccionismo, no por miedo al castigo, sino por amor, porque quien ama a Dios no quiere nada que interrumpa esa comunión preciosa. La confesión sincera abre la puerta de nuevo. En 1 Juan 1:9 está la promesa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa limpieza restaura la sensibilidad del alma, y cuando el alma está limpia, la presencia del Espíritu se siente con una claridad que no tiene comparación. Hablar con el Espíritu Santo, entonces, es mucho más que un ejercicio devocional. Es un estilo de vida. Es una decisión diaria de vivir en dependencia de Él, de no confiar solo en tu propia comprensión, sino de buscar en cada momento la guía de aquel que todo lo sabe y en todo está presente. Proverbios 3, versículos 5 y 6, dice con una claridad que atraviesa los siglos: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocerlo en todos tus caminos, no en algunos, en todos. Eso es comunión plena con el Espíritu Santo, y cuando esa comunión se convierte en el ritmo normal de tu vida, algo extraordinario sucede. Comienzas a ver el mundo con otros ojos. Las circunstancias no cambian de inmediato, pero tú cambias. La paz que el mundo no puede dar comienza a habitar en ti. La sabiduría que va más allá del entendimiento humano empieza a guiar tus pasos. Una de las preguntas que más inquieta a los creyentes sinceros es esta: ¿cómo sé si lo que estoy escuchando es realmente la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo distingo su voz de mis propios pensamientos, de mis deseos o incluso de voces que no vienen de Dios? Es una pregunta legítima y merece una respuesta honesta y profunda, porque vivimos en un mundo donde mucho se dice en nombre del Espíritu, donde las emociones a veces son confundidas con revelación divina, donde la experiencia personal puede ser malinterpretada como guía celestial y donde el enemigo, como advierte la Escritura, puede disfrazarse de ángel de luz. Por eso el discernimiento no es opcional para el creyente maduro, es una necesidad urgente. El primer y más sólido fundamento para discernir la voz del Espíritu Santo es la palabra de Dios. El Espíritu nunca hablará en contradicción con las Escrituras. Nunca, porque Él mismo inspiró la Biblia. En 2 Timoteo 3:16 está escrito: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El Espíritu que inspiró esa palabra no puede contradecirla. Entonces, cuando sientes que algo viene del Espíritu, la primera pregunta que debes hacerte es: ¿está esto en armonía con la Biblia? Si lo que crees escuchar contradice la Escritura, no importa cuán poderosa sea la experiencia emocional, no viene de Dios. La palabra es el filtro, siempre. El segundo marcador de la voz del Espíritu Santo es la paz. No una paz superficial que ignora los problemas, sino esa paz profunda que el apóstol Pablo describe en Filipenses 4:7 como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no tiene explicación lógica, que llega incluso en medio de las circunstancias más difíciles, que dice al corazón: este es el camino correcto. Cuando el Espíritu guía, hay paz. Cuando el alma se aleja de su voluntad, hay inquietud.
Ese es uno de los lenguajes del Espíritu, y aprenderlo lleva tiempo, pero es transformador. El tercer marcador es el fruto. Jesús dijo en Mateo 7:16, «Por sus frutos los conoceréis». Esto no se aplica solo a los falsos profetas, se aplica también a las voces internas. Si lo que crees que el Espíritu te dice produce amor, paz, humildad, edificación y acercamiento a Dios, es una señal de que viene de Él. Si produce orgullo, división, confusión o alejamiento de la palabra, viene de otra fuente. El Espíritu Santo siempre produce fruto que glorifica a Cristo. Siempre. Ahora bien, hay formas concretas en las que el Espíritu Santo habla, y es importante conocerlas para no pasarlas por alto en la vida diaria. La primera es a través de la Escritura. Esto ya lo mencionamos, pero vale profundizar. Hay momentos en que lees un versículo que ya conoces de memoria, y de repente algo en tu interior se ilumina. El versículo cobra un significado nuevo, específico, perfectamente aplicado a lo que estás viviendo en ese momento. Eso no es coincidencia, es el Espíritu hablando a través de la palabra. La segunda forma es a través de la oración. En la oración genuina, cuando el corazón está quieto y enfocado en Dios, vienen pensamientos que no vienen de ti, pensamientos que te sorprenden, que te confrontan, que te consuelan de una manera que ninguna lógica humana puede explicar. Romanos 8:26 dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él está activo en tu oración, aunque no siempre lo percibas de manera espectacular. La tercera forma es a través de otras personas. A veces Dios habla por medio de un hermano en la fe que dice exactamente lo que necesitabas escuchar, sin saber nada de tu situación. A veces es un sermón que parece haber sido preparado exclusivamente para ti. A veces es el consejo de alguien sabio que camina con Dios. El Espíritu Santo usa vasos humanos para transmitir su voz. No los divinices a ellos, pero tampoco desprecies lo que Dios puede hablar a través de ellos. La cuarta forma es a través de las circunstancias. Cuando una puerta se cierra de manera inexplicable, cuando todo lo que intentas en una dirección no funciona, y cuando en otra dirección todo fluye con una facilidad que sorprende, es posible que el Espíritu esté ordenando tus pasos. Proverbios 16:9 lo expresa con belleza. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Claro que las circunstancias solas no son suficientes para determinar la voluntad de Dios. Necesitan ser evaluadas junto con la palabra, con la oración y con el consejo sabio, pero son parte del idioma con el que el Espíritu se comunica con quienes tienen oídos atentos. Y aquí llegamos a algo que muchos pasan por alto. La voz del Espíritu Santo requiere práctica para ser reconocida. No es automático, es como aprender el idioma de alguien. Al principio te cuesta, cometes errores, hay momentos de incertidumbre, pero con el tiempo, con la práctica constante de la comunión, con el estudio fiel de la palabra, vas afinando tu capacidad de reconocer cuándo es Él quien habla. Juan 10:27 guarda una promesa que debería llenarte de confianza. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Jesús no dijo que solo los teólogos o los pastores experimentados escuchan su voz. Dijo, mis ovejas. Tú, si perteneces a Él, tienes la capacidad de escucharlo, no porque seas especial por mérito propio, sino porque Él te conoce y te habla. La clave es no rendirse, no concluir, después de un tiempo de sequedad espiritual, que Dios no habla contigo. La sequedad forma parte del camino de fe. Incluso en el desierto, el Espíritu está obrando. Incluso en el silencio, Dios está cerca. Y cuando el alma persevera en la búsqueda, cuando no abandona la comunión aún en los momentos difíciles, algo hermoso sucede. La sensibilidad espiritual crece, el oído del alma se afina, y lo que antes parecía silencio comienza a resonar con la voz viva del Espíritu de Dios. Hay una verdad que pocos se atreven a decir con claridad, pero que necesita ser dicha. Muchas personas no escuchan al Espíritu Santo no porque Él no hable, sino porque tienen miedo de lo que Él podría decir. Y ese miedo, aunque nadie lo admita fácilmente, es más común de lo que parece. Hay quienes tienen miedo de que el Espíritu les pida soltar algo a lo que se han aferrado por años.
una relación que saben que no está bien, un hábito que los esclaviza, un resentimiento que han guardado con tanto cuidado que ya se siente como parte de su identidad, una comodidad que les impide dar el paso que Dios lleva tiempo señalando. Y entonces, en lugar de acercarse con el corazón abierto, se acercan con el corazón a medias. Oran, sí, leen la Biblia, sí, pero con una barrera invisible que dice: hasta aquí, Señor, en esto no te metas. Ese tipo de comunión produce religiosidad, pero no transformación. Produce actividad espiritual, pero no encuentro real con Dios. La Escritura llama algo muy diferente. En Romanos 12:1, Pablo escribe con una urgencia que se siente a través de los siglos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo, no una ofrenda muerta de rituales vacíos, una entrega activa, consciente, diaria de toda la vida. Esa entrega es la que abre de par en par la puerta de la comunión plena con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es santo, y la santidad no es un conjunto de reglas restrictivas diseñadas para quitarte la felicidad. La santidad es el ambiente natural donde el Espíritu se mueve con libertad. Es el terreno fértil donde su voz se escucha con claridad. Es el corazón limpio que, como dice el Salmo 24, 3 y 4, puede subir al monte del Señor y estar en su lugar santo. Cuando hay áreas de la vida que conscientemente se mantienen cerradas a Dios, esas mismas áreas se convierten en obstáculos para la comunión. No porque Dios se aleje enojado, sino porque la comunión verdadera exige transparencia, exige que no haya partes ocultas entre el alma y su Creador. Piensa en la luz. Cuando entra a una habitación, no puede iluminar solo parte de ella si las cortinas están cerradas. La luz necesita espacio abierto para alcanzar cada rincón. El Espíritu Santo es así. Su presencia llena los espacios que se le permiten ocupar, pero donde hay puertas cerradas, hay oscuridad que persiste. El Señor Jesús, en el Apocalipsis 3:20, dice una de las frases más tiernas y al mismo tiempo más desafiantes de toda la Biblia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Él llama, él espera, pero no fuerza la entrada. La decisión de abrir la puerta es tuya, y abrir esa puerta completamente, sin reservas, sin áreas prohibidas, es uno de los actos de valentía espiritual más grandes que un ser humano puede realizar. Ahora bien, la entrega total no significa perfección instantánea, significa disposición genuina. Significa decirle al Espíritu Santo: Señor, tienes acceso a todo, no te esconderé nada. Donde veas que necesito cambiar, muéstramelo. Donde veas que me he equivocado, corrígeme. Confío en que tu voluntad para mi vida es mejor que la mía. Esa oración, dicha con sinceridad, abre una dimensión de comunión que muchos creyentes nunca han experimentado, no porque no esté disponible, sino porque nunca se han atrevido a pedirla así. El Espíritu Santo responde a esa clase de entrega con una presencia que se hace cada vez más tangible, no necesariamente con experiencias espectaculares, aunque a veces las hay, sino con una paz que se instala en el corazón, con una claridad que comienza a iluminar las decisiones, con una sensibilidad hacia las cosas de Dios que va creciendo día a día. Gálatas 5:16 contiene una promesa y una estrategia al mismo tiempo. Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu no es un salto espiritual que se da una vez, es un caminar, un paso detrás de otro, una decisión continua de seguir la guía del Espíritu en lugar de los impulsos propios. Y ese caminar transforma, lentamente, profundamente, de manera que a veces solo se nota mirando hacia atrás. Un día te das cuenta de que reaccionas diferente ante las ofensas, que tus prioridades han cambiado, que lo que antes te llenaba ya no te satisface, y lo que antes te parecía aburrido como la oración y la palabra, ahora es el alimento que tu alma no puede vivir sin él. Eso es el Espíritu Santo obrando en ti. Eso es la comunión que produce fruto, no de manera instantánea,
sino como un árbol que hunde sus raíces profundo en la tierra fértil de la gracia de Dios. En 2 Corintios 3:18 está una de las promesas más gloriosas de toda la Escritura. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor, de gloria en gloria, no de una vez, progresivamente. El Espíritu te lleva de un nivel de comunión a otro, de una medida de fe a otra mayor, de una comprensión de Dios a una más profunda. Y ese proceso, aunque a veces es arduo, aunque implica soltar cosas que duelen y enfrentar verdades que incomodan, es el camino más hermoso que existe. Porque al final de cada etapa te encuentras más cerca de Él, más parecido a Cristo, más lleno de la presencia de aquel que prometió nunca dejarte ni abandonarte. Hay un momento en la vida de todo creyente que busca genuinamente al Espíritu Santo en el que algo comienza a cambiar de manera visible. No hablo de un cambio repentino y dramático, aunque a veces así ocurre. Hablo de una transformación que se va revelando en los detalles de la vida cotidiana, en la manera en que hablas, en la manera en que escuchas, en la manera en que enfrentas el sufrimiento. Ese es el momento en que la comunión con el Espíritu Santo deja de ser una aspiración espiritual y se convierte en una realidad que moldea cada área de la existencia. Y uno de los lugares donde esa transformación se hace más evidente es en la oración. Cuando la comunión con el Espíritu Santo es real y profunda, la oración deja de ser un monólogo, deja de ser una lista de peticiones enviadas al cielo con la esperanza de que alguien las atienda. Se convierte en una conversación viva, en un diálogo entre el alma y su Creador. Jesús en Mateo 6:6 dio una instrucción que va mucho más allá de la postura física. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entrar en el aposento y cerrar la puerta es una imagen de concentración total, de apartar el mundo exterior para encontrarte con Dios en el interior. Es en ese espacio íntimo y secreto donde la voz del Espíritu se escucha con mayor claridad. La oración profunda no se mide por su duración ni por su elocuencia, se mide por su honestidad, por la disposición del corazón de estar completamente presente delante de Dios. De no traer solo las necesidades, sino también las dudas, los miedos, las alegrías, las gratitudes, las confusiones, todo. El Espíritu Santo sabe lo que hay en tu corazón antes de que lo expreses con palabras. Pero hay algo poderoso en el acto de expresarlo, de nombrarlo delante de Dios, de sacarlo de la oscuridad interior y ponerlo a la luz de su presencia. El Salmo 62:8 lo dice con una invitación que resuena en el alma. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Derramar el corazón, no filtrar, no presentar solo lo que parece apropiado, derramarlo todo. Esa es la clase de oración que crea intimidad con el Espíritu. Y a medida que esa intimidad crece, algo extraordinario comienza a suceder. Empiezas a notar la presencia del Espíritu Santo no solo en los momentos de oración, sino en medio de la vida ordinaria, en el trabajo, en el hogar, en las conversaciones, en los momentos de soledad. Hay una conciencia creciente de que no estás solo, de que hay una presencia que camina contigo, que piensa contigo, que siente contigo. Esa conciencia es lo que los escritores espirituales de siglos pasados llamaban la práctica de la presencia de Dios. No es un estado de éxtasis continuo, es una orientación del alma hacia Dios que se mantiene activa en medio de todas las actividades de la vida. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17 dejó una instrucción que a primera vista parece imposible. Orad sin cesar. ¿Cómo puede una persona orar sin cesar mientras trabaja, mientras cuida a sus hijos, mientras conduce, mientras cocina? La respuesta está en esta conciencia continua de la presencia del Espíritu. Orar sin cesar no significa estar de rodillas las 24 horas. Significa vivir en una actitud permanente de comunión, de dependencia, de diálogo interior con Dios. Un pensamiento elevado a Él en medio del día es oración.
Un momento de gratitud silenciosa antes de una comida es oración. Una petición breve de sabiduría antes de tomar una decisión difícil es oración. La vida entera puede convertirse en un acto de adoración continua cuando el Espíritu Santo es el centro de ella. Pero hay algo más que necesita ser dicho, y es esto. La comunión con el Espíritu Santo no es solo para tu beneficio personal. Tiene un propósito que se extiende más allá de ti. En Hechos 1:8, Jesús dijo a sus discípulos: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». El poder del Espíritu no fue dado para ser acumulado, fue dado para ser transmitido, para que la vida transformada por el Espíritu influya en las vidas que la rodean, para que las familias sean sanadas, para que los hogares sean restaurados, para que los hijos vean en sus padres una fe que no es solo de palabras, sino de vida, para que los vecinos, los compañeros de trabajo, los amigos que aún no conocen a Cristo, vean en ti algo diferente que los lleve a preguntar de dónde viene esa paz, esa fortaleza, esa alegría que no depende de las circunstancias. Eso es lo que el mundo necesita ver. No más religiosidad performativa, no más cristianismo de fachada, sino hombres y mujeres que realmente han sido encontrados por el Espíritu Santo y cuya vida lo demuestra sin necesidad de anunciarlo con palabras. En Ezequiel 36:27, Dios hace una promesa que apunta directamente al corazón de lo que significa vivir lleno del Espíritu. «Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra». No dijo que te daría fuerza de voluntad para cumplir sus mandamientos. Dijo que pondría su Espíritu dentro de ti para que pudieras hacerlo. La obediencia verdadera no nace del esfuerzo humano, nace de la comunión profunda con el Espíritu que da poder para vivir de una manera que honra a Dios. Y eso cambia todo, porque ya no se trata de intentar ser mejor por tu propia fuerza. Se trata de rendirte al Espíritu que ya vive en ti y dejar que Él produzca en ti lo que ningún esfuerzo propio podría alcanzar. Es la diferencia entre luchar solo y caminar acompañado por el poder de Dios mismo. Esa es la vida que el Espíritu Santo tiene preparada para quienes se atreven a buscarlo con todo el corazón. Una vida plena, guiada, transformada y llena de su presencia en cada paso del camino. Todo lo que hemos compartido hoy apunta a una sola verdad. El Espíritu Santo no es un privilegio reservado para unos pocos, es la herencia de todo aquel que pertenece a Cristo. Él vive en ti, quiere hablarte, quiere guiarte. Solo espera que te detengas, abras el corazón y lo escuches. No busques una experiencia espectacular, busca a una persona, y en esa búsqueda sincera encontrarás la comunión más transformadora que el alma humana puede conocer. Que el Señor bendiga cada paso que des en este camino. Gracias de corazón por haber estado aquí hasta el final. Si este mensaje tocó tu vida, suscríbete al canal. Dale like a este video, deja tu comentario abajo y sigue mirando los próximos videos que aparecerán en pantalla. Y si deseas profundizar tu intimidad con Dios, el enlace de nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios está en el primer comentario fijado. Hasta la próxima.